¿Qué sucede cuando el universo decide revelar uno de sus secretos más profundos, justo en el momento en que casi todo el mundo dejó de mirar hacia el cielo? Esta es una historia que merece ser escuchada hasta el último segundo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambia nuestra comprensión del cosmos, sino que también nos obliga a preguntarnos cuántas maravillas hemos perdido simplemente por no estar atentos en el momento preciso. Amigos míos, bienvenidos a este viaje por las estrellas. Soy Felipe Suárez y hoy quiero hacerte una pregunta que me ha quitado el sueño durante semanas. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de nuestro sistema solar? ¿Qué objetos navegan en la oscuridad infinita del espacio sin que jamás los hayamos visto? Y más importante aún, ¿qué pasaría si uno de esos viajeros cósmicos decidiera visitarnos, trayendo consigo pistas de mundos que ni siquiera podemos imaginar? En algún momento del año 2024, los sensores del programa Atlas, un sistema de vigilancia astronómica diseñado para detectar objetos potencialmente peligrosos acercándose a la Tierra, captaron algo extraordinario. No era un asteroide común, no era un cometa nacido en las frías regiones exteriores de nuestro propio sistema solar. Era algo mucho más raro, algo que la humanidad solo había presenciado 2 veces antes en toda su historia. El objeto recibió la designación oficial de 3I/Atlas, donde la letra I representa la palabra interestelar en el sistema de nomenclatura astronómica. Este pequeño pero significativo detalle revelaba su naturaleza excepcional. Aquel visitante no pertenecía a nuestro vecindario cósmico. Venía de otro lugar, de otro sistema estelar, quizás de una estrella que murió hace miles de millones de años, o tal vez de un mundo tan diferente al nuestro que nuestras mentes apenas podrían concebirlo. Para ponerlo en perspectiva, imagina que durante toda la historia de la astronomía moderna, con todos nuestros telescopios, satélites y redes de observación, solo habíamos logrado identificar 2 objetos que definitivamente provenían de fuera de nuestro sistema solar. El primero fue Oumuamua, aquel misterioso objeto alargado que cruzó nuestro vecindario en el año 2017, dejando más preguntas que respuestas. El segundo fue el cometa Borisov, detectado en 2019, que al menos tenía la cortesía de parecerse a los cometas que conocíamos. Pero 3I Atlas era diferente. Desde el momento en que los astrónomos comenzaron a estudiarlo, supieron que este visitante iba a desafiar todo lo que creían saber sobre los objetos que viajan entre las estrellas. Su trayectoria era hiperbólica, una curva matemática que indicaba sin lugar a dudas que no estaba atrapado por la gravedad del Sol. Venía de la oscuridad interestelar, pasaría brevemente por nuestro sistema solar y luego desaparecería para siempre en el vacío infinito del cosmos. La comunidad científica internacional se movilizó con una rapidez pocas veces vista. Telescopios en todos los continentes giraron sus espejos hacia aquel punto de luz que atravesaba el cielo nocturno. El telescopio espacial Hubble, veterano de innumerables descubrimientos, enfocó sus ojos ópticos en el visitante. El telescopio espacial James Webb, la joya más reciente de la astronomía espacial, activó sus instrumentos infrarrojos para estudiar la composición química del objeto. Observatorios en Chile, Hawái, las Islas Canarias y Australia coordinaron sus esfuerzos para mantener una vigilancia constante. Pero casi desde el principio, 3I Atlas comenzó a comportarse de maneras que nadie esperaba. Los cometas que conocemos, aquellos que nacieron en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper de nuestro propio sistema solar, siguen patrones predecibles. Cuando se acercan al Sol, el calor comienza a sublimar el hielo de agua, que compone gran parte de su núcleo. Esta sublimación, el proceso por el cual el hielo sólido se convierte directamente en gas sin pasar por estado líquido, crea la característica coma, esa nube difusa que rodea al núcleo, y la cola brillante que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. 3I Atlas no siguió este guión. A medida que se acercaba al Sol, los espectrómetros detectaron algo inesperado.
La coma que rodeaba al objeto no estaba dominada por vapor de agua, como ocurre con prácticamente todos los cometas de nuestro sistema solar. En su lugar, brillaba con las firmas espectrales del dióxido de carbono, un compuesto que en la Tierra conocemos como gas de efecto invernadero, pero que en el frío extremo del espacio interestelar puede existir como hielo sólido. Este descubrimiento era una ventana hacia el pasado remoto de otro sistema estelar. El dióxido de carbono se sublima a temperaturas mucho más bajas que el agua, lo que significa que este cometa debió formarse en regiones extremadamente frías, mucho más alejadas de su estrella madre de lo que los planetas de nuestro sistema solar se encuentran del Sol. La casi total ausencia de agua sugería que aquel mundo distante, donde quiera que estuviera, tenía una química fundamentalmente diferente a la nuestra. Los científicos comenzaron a especular sobre el sistema de origen. ¿Sería una estrella enana roja, más fría y pequeña que nuestro Sol, donde los planetas y cometas se formarían en condiciones muy distintas? ¿O quizás el objeto había sido expulsado de las regiones más externas de un sistema joven antes de que el calor estelar pudiera transformar su composición? Cada hipótesis abría nuevas preguntas y cada observación parecía agregar capas de complejidad al misterio. Aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, amigos. Porque mientras los científicos de todo el mundo se preparaban para el momento más importante de la visita de Tracy Atlas, algo salió terriblemente mal. O quizás, dependiendo de cómo lo mires, salió exactamente como debía salir. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando todos los expertos miran hacia otro lado justo en el momento crucial? ¿Qué se pierde en esos instantes de ceguera colectiva? Lo que ocurrió durante un periodo de aproximadamente 36 horas representa uno de los momentos más frustrantes y al mismo tiempo más reveladores en la historia reciente de la astronomía. Por una serie de coincidencias que algunos consideraron desafortunadas y otros calificaron de sospechosas, prácticamente todos los grandes telescopios occidentales quedaron fuera de servicio de manera simultánea. El telescopio espacial Hubble, después de más de 3 décadas de servicio continuo, necesitaba realizar una recalibración de sus giroscopios, los delicados instrumentos que le permiten apuntar con precisión hacia cualquier objetivo en el cielo. Este procedimiento, aunque rutinario, requería que el telescopio dejara de hacer observaciones durante varias horas. Al mismo tiempo, el telescopio espacial James Webb iniciaba un cambio de modo que implicaba un periodo de estabilización térmica. La estructura del Webb debe mantenerse a temperaturas increíblemente bajas, apenas unos grados por encima del cero absoluto, para que sus detectores infrarrojos funcionen correctamente. Cualquier cambio en la configuración del telescopio requiere tiempo para que estas temperaturas se estabilicen nuevamente. En tierra, la situación no era mejor. El Very Large Telescope, o VLT, el imponente conjunto de 4 telescopios de 8 metros de diámetro, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile, entró en su ciclo programado de mantenimiento. Sus enormes espejos, cada uno pesando más de 20 toneladas, fueron desconectados para limpieza y realineación, un proceso que no puede posponerse sin arriesgar la calidad de futuras observaciones. Los telescopios Gemini, ubicados en Hawái y Chile respectivamente, habían sido asignados a programas de observación previamente aprobados que no tenían relación con el seguimiento de objetos transitorios. En astronomía, el tiempo de telescopio es un recurso precioso, y los cambios de último momento en la programación son extremadamente difíciles de justificar, incluso ante eventos extraordinarios. Cada una de estas circunstancias era perfectamente razonable por sí sola. Los telescopios, como cualquier instrumento complejo, requieren mantenimiento regular. Los satélites espaciales tienen limitaciones operativas que deben respetarse. Los programas de observación se planifican con meses o años de anticipación. Pero la convergencia de todos estos factores, en un periodo tan breve, creó lo que los astrónomos llaman un punto ciego global, un intervalo durante el cual la capacidad de observación
de las principales potencias científicas occidentales cayó prácticamente a cero, y el universo, con su característica indiferencia hacia los horarios humanos, eligió precisamente ese momento para que 3I Atlas alcanzara una de las fases más reveladoras de su trayectoria. El objeto se encontraba en una posición crítica, acercándose peligrosamente al resplandor del Sol desde nuestra perspectiva terrestre. Las observaciones durante este período serían excepcionalmente valiosas, pero también excepcionalmente difíciles, requiriendo instrumentos especializados y condiciones de observación óptimas. Para la comunidad científica occidental, los datos perdidos durante esas 36 horas representaban un capítulo permanentemente borrado en la historia de un visitante que jamás volvería a pasar por nuestro sistema solar. Las trayectorias hiperbólicas no ofrecen segundas oportunidades. Una vez que un objeto interestelar se aleja hacia la oscuridad del espacio, desaparece para siempre de nuestro alcance. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante, amigos míos, porque mientras medio mundo dormía o realizaba mantenimiento a sus telescopios, al otro lado del planeta, alguien seguía mirando hacia arriba. ¿Sabías que a veces las grandes historias no las escriben los más poderosos ni los mejor equipados, sino simplemente aquellos que tienen la constancia de seguir observando cuando todos los demás han cerrado los ojos? En las altas mesetas del Tíbet, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que cada respiración se convierte en un esfuerzo consciente, una red de telescopios chinos continuaba su vigilancia silenciosa del cosmos. Las condiciones en estas alturas extremas son brutales para los seres humanos, pero paradójicamente ideales para la astronomía. La atmósfera delgada significa menos distorsión para la luz que viaja desde las estrellas. Las temperaturas gélidas reducen el ruido térmico en los detectores. La lejanía de las ciudades garantiza cielos oscuros, libres de la contaminación lumínica que plaga los observatorios cercanos a zonas urbanas. Instalaciones similares operaban en las provincias de Qinghai y Yunnan, formando una red distribuida de observación que funcionaba de manera coordinada pero independiente. Cada observatorio contaba con telescopios de tamaño moderado, nada comparable a los gigantes de 8 o 10 metros de diámetro que dominan la astronomía occidental, pero equipados con instrumentación moderna y sistemas de automatización avanzados. Lo crucial era que estos observatorios operaban bajo calendarios completamente diferentes a los de sus contrapartes occidentales. El mantenimiento programado, las asignaciones de tiempo de telescopio, las prioridades científicas, todo seguía ritmos distintos. Cuando Hubble realineaba sus giroscopios y el ULT limpiaba sus espejos, los telescopios chinos continuaban apuntando hacia el cielo, siguiendo metódicamente la trayectoria de 3I Atlas. Los sistemas automatizados de seguimiento representaban un logro técnico notable. 3I Atlas se movía a través del cielo nocturno a velocidades extraordinarias, desplazándose varios grados por hora, una velocidad que haría que la mayoría de los telescopios perdieran el objetivo rápidamente. Los ingenieros chinos habían desarrollado algoritmos de seguimiento que permitían a los telescopios anticipar el movimiento del objeto, ajustando continuamente su posición para mantenerlo centrado en el campo de visión. Cada imagen capturada utilizaba tiempos de exposición cuidadosamente calibrados entre 30 y 120 segundos, lo suficientemente largos para capturar la débil luz del cometa, pero lo suficientemente cortos para evitar que el movimiento del objeto produjera rastros borrosos en lugar de puntos nítidos. Era un equilibrio delicado que requería ajustes constantes según las condiciones atmosféricas y la velocidad aparente del objetivo. La precisión temporal de las observaciones era igualmente impresionante. Cada imagen llevaba una marca de tiempo sincronizada con relojes GPS, con una precisión de milésimas de segundo. Este nivel de exactitud temporal permitiría a los científicos reconstruir la trayectoria del objeto con una precisión extraordinaria,
correlacionando las observaciones chinas con los datos obtenidos antes y después del punto ciego por otros observatorios. Los archivos de datos se almacenaban en formato FITS, el estándar internacional para imágenes astronómicas, preservando no solo las imágenes, sino también toda la información contextual necesaria para su análisis posterior. Cada archivo contenía detalles sobre la configuración del filtro utilizado, la temperatura del detector, las coordenadas exactas de apuntado, las condiciones atmosféricas locales y docenas de otros parámetros técnicos. Estos archivos viajaban a través de enlaces de fibra óptica hacia centros de datos reforzados en Nanjing y Beijing. Los ingenieros que diseñaron estas instalaciones las apodaron servidores bajo hielo, una referencia tanto a las temperaturas extremas de las regiones donde operaban como a los sistemas de refrigeración redundantes que mantenían el equipo funcionando incluso en las condiciones más adversas. ¿Puedes imaginar, amigo que me escuchas, lo que significa ser el único testigo de un evento que jamás se repetirá? Piensa en ello un momento. Mientras los telescopios más famosos y poderosos del mundo permanecían ciegos, unos observatorios de los que probablemente nunca habías escuchado estaban capturando datos que cambiarían nuestra comprensión del universo. ¿No te parece que a veces la historia la escriben los más persistentes, no los más grandes? Lo que los observatorios chinos registraron durante aquellas 36 horas de soledad observacional resultó ser mucho más que simple continuidad en la cobertura. Los datos revelaron que 3i Atlas estaba haciendo algo inesperado, algo que ningún modelo había predicho completamente. Durante el intervalo del punto ciego, el brillo del cometa aumentó aproximadamente 1/3 de magnitud. Para quienes no están familiarizados con la escala astronómica, esto puede parecer un cambio menor, pero en realidad representa un incremento significativo en la cantidad de luz que el objeto reflejaba o emitía. El sistema de magnitudes astronómicas es logarítmico, lo que significa que cada magnitud completa representa un cambio de brillo de aproximadamente 2,5 veces. 1/3 de magnitud corresponde a un aumento del orden del 30 o 40% en el brillo observado. Este aumento no era gradual ni uniforme. Los datos mostraban fluctuaciones, como si el cometa estuviera experimentando pulsos de actividad. La coma, esa nube de gas y polvo que rodeaba al núcleo, comenzó a alargarse en una dirección específica, apuntando hacia el Sol en lugar de alejarse de él como sería normal en un cometa típico. Los astrónomos que analizaron las imágenes observaron que se había formado una estructura peculiar, algo que rápidamente fue bautizado como anticola solar. En los cometas normales, la cola principal apunta siempre en dirección opuesta al Sol, empujada por la presión de la radiación solar y el viento de partículas cargadas que emana de nuestra estrella. Pero 3i Atlas mostraba una extensión en forma de lágrima que se proyectaba hacia el Sol, desafiando la física intuitiva de la dinámica cometaria. Las explicaciones propuestas para esta anomalía eran variadas y cada una más intrigante que la anterior. Una posibilidad era que se tratara de granos de polvo particularmente grandes y pesados, lo suficientemente masivos para resistir la presión de la radiación solar y seguir trayectorias diferentes a las partículas más pequeñas que forman la cola principal. El análisis espectral de esta región reveló que los granos eran inusualmente ricos en carbono, una composición que raramente se observa en los cometas de nuestro sistema solar. Pero la hipótesis más provocativa, y también la más controvertida, sugería que la anticola no estaba compuesta de polvo disperso en absoluto. Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de una colección de fragmentos sólidos, pequeños pedazos del núcleo que se habían desprendido en algún momento y ahora orbitaban o seguían al cuerpo principal en una suerte de procesión cósmica. Esta idea ganaba fuerza cuando se consideraba otro aspecto peculiar del comportamiento de 3i Atlas. El núcleo del cometa mostraba aceleración no gravitacional, un fenómeno que ocurre
cuando la sublimación de gases produce un empuje que altera la trayectoria del objeto más allá de lo que la gravedad sola explicaría. Si el núcleo principal estaba siendo acelerado por el escape de dióxido de carbono, pero cualquier fragmento sólido que lo acompañara no experimentaba esta misma fuerza, entonces, con el tiempo estos fragmentos quedarían rezagados, creando exactamente el tipo de estructura observada. Locutor: Felipe Suárez. Detente un momento y piensa en lo que esto significa, amigo. Imagina que no estamos viendo un solo viajero interestelar, sino quizás un pequeño enjambre, una familia de fragmentos que han viajado juntos a través de la vastedad del espacio durante millones o miles de millones de años. ¿No te da escalofríos pensar qué historias podrían contar esos pedazos de roca y hielo si pudieran hablar? ¿Qué mundos habrán visto en su largo peregrinaje? Narrador: las anomalías no terminaban con la anticola. Los datos recopilados durante el punto ciego y en las semanas siguientes revelaron otro comportamiento extraordinario que intensificó el debate científico. La curva de luz del cometa, es decir, el registro de cómo su brillo variaba con el tiempo, mostraba un patrón que algunos describieron como pulsaciones. En lugar de un brillo relativamente estable que aumentara o disminuyera gradualmente según la distancia al Sol, 3I Atlas parecía experimentar episodios de actividad intensificada, seguidos por periodos de relativa calma. La analogía que algunos investigadores utilizaron fue la de un latido lento, un ritmo casi biológico, en un objeto que era cualquier cosa menos vivo. Estas pulsaciones, si es que realmente eran un fenómeno coherente y no un artefacto del proceso de observación, sugerían procesos internos fascinantes. Una explicación involucraba la rotación del núcleo cometario. Si el núcleo rotaba sobre su eje y diferentes regiones de su superficie tenían concentraciones variables de dióxido de carbono, entonces cada rotación expondría alternativamente zonas más activas y menos activas al calor solar. El resultado sería exactamente el tipo de variación periódica observada. Otra posibilidad era que existieran reservorios de hielo de dióxido de carbono a diferentes profundidades bajo la superficie. A medida que el calor solar penetraba gradualmente hacia el interior, estos reservorios podrían liberar su contenido de manera episódica, como géiseres que entran en erupción cuando la presión interna supera cierto umbral. Lo notable era que ninguno de los dos visitantes interestelares anteriores había mostrado este comportamiento. Oumuamua, el primero en ser detectado, ni siquiera mostraba una coma visible, lo que llevó a algunos investigadores a especular que podría no ser un cometa en absoluto, sino quizás un fragmento de un planeta desintegrado o incluso, según las hipótesis más controvertidas, un objeto de origen artificial. El cometa Borisov, aunque claramente cometario en su naturaleza, se comportó de manera relativamente convencional, con una coma de agua y una cola que seguían las reglas establecidas. 3I Atlas estaba escribiendo su propia historia, una que no se ajustaba a los precedentes ni a las expectativas, y gran parte de esta historia se estaba revelando gracias a los datos que China había capturado cuando nadie más estaba mirando. A veces me pregunto, y quiero que tú también te lo preguntes, ¿qué más nos hemos perdido a lo largo de la historia por no estar atentos? ¿Cuántos fenómenos extraordinarios han ocurrido en el cosmos mientras nuestros ojos estaban cerrados o mirando en otra dirección? ¿Crees que este punto ciego fue simplemente mala suerte o hay algo más profundo que debemos aprender de esta experiencia? Cuando finalmente el telescopio espacial Hubble y el James Webb retomaron sus observaciones, 3I Atlas ya había recorrido más de 1 millón de kilómetros a lo largo de su trayectoria hiperbólica. Sin los datos proporcionados por los observatorios chinos, reanudar el seguimiento del objeto habría requerido un proceso laborioso de escaneo ciego, barriendo amplias regiones del cielo en busca de un punto de luz, cuya posición exacta era desconocida. En cambio, gracias a la continuidad observacional proporcionada por las instalaciones chinas, la comunidad internacional
pudo retomar el seguimiento casi sin interrupción. Las coordenadas precisas, las mediciones de brillo, los datos espectrales, todo formaba un puente que conectaba los períodos de observación occidental antes y después del punto ciego. Pero el significado de lo ocurrido iba mucho más allá de la logística observacional. Durante décadas, la astronomía profesional había sido dominada por un puñado de grandes instituciones, principalmente ubicadas en Estados Unidos, Europa y sus países aliados. Los telescopios más grandes, más sensibles y más costosos pertenecían a estas instituciones. Sus científicos publicaban en las revistas más prestigiosas. Sus descubrimientos definían los paradigmas del conocimiento astronómico. Este monopolio de facto sobre la observación del cosmos tenía justificaciones técnicas legítimas. Construir un telescopio de 8 o 10 metros de diámetro requiere inversiones de cientos de millones de dólares. Operar un observatorio espacial demanda infraestructura tecnológica y científica que solo unas pocas naciones pueden desarrollar. Durante mucho tiempo, simplemente no había alternativas a este modelo centralizado, pero lo que 3i Atlas demostró fue que la continuidad podía compensar la falta de apertura. Un telescopio más pequeño que observa constantemente puede capturar información que un telescopio gigante, durante sus periodos de inactividad, inevitablemente perderá. Cientos de exposiciones cortas, cuando se procesan con los algoritmos correctos, pueden apilarse para producir señales tan claras como las obtenidas con espejos mucho más grandes. La técnica se llama integración de imagen y es conceptualmente simple, aunque computacionalmente intensiva. Cada exposición individual captura una cantidad limitada de fotones del objeto distante, mezclados con ruido aleatorio del detector y del fondo del cielo. Pero cuando muchas exposiciones se alinean y combinan matemáticamente, el ruido aleatorio tiende a cancelarse mientras que la señal real del objeto se refuerza. El resultado puede ser una imagen con una relación señal a ruido comparable a la que produciría un telescopio de mucho mayor tamaño. Los observatorios chinos habían perfeccionado estas técnicas durante años, convirtiendo una aparente desventaja en una estrategia efectiva. Sus telescopios nunca competirían en resolución angular con los gigantes occidentales, pero su capacidad de mantener vigilancia continua sobre objetivos de interés los convertía en complementos invaluables para la red global de observación. Aquí hay una lección importante, amigos míos, y no solo para los científicos. A veces en la vida, no se trata de tener los recursos más grandes o el equipo más costoso. Se trata de estar presente, de mantener los ojos abiertos cuando otros los cierran. ¿Cuántas oportunidades crees que has perdido en tu propia vida simplemente por no estar atento en el momento preciso? Es algo para reflexionar, ¿no te parece? El informe final que China publicó sobre sus observaciones de 3i Atlas fue un documento notable, tanto por lo que decía como por lo que dejaba implícito. El lenguaje era técnico, preciso, desprovisto de sensacionalismo. Las conclusiones estaban cuidadosamente fundamentadas en los datos observacionales, sin saltos especulativos ni afirmaciones grandiosas. El documento confirmaba la naturaleza interestelar del objeto más allá de cualquier duda razonable. Los parámetros orbitales indicaban una excentricidad superior a 1, la firma matemática inequívoca de un objeto que no está gravitacionalmente ligado al Sol. 3i Atlas había entrado al sistema solar desde las profundidades del espacio interestelar y abandonaría el sistema solar para nunca regresar. La composición dominada por dióxido de carbono fue confirmada y cuantificada con mayor precisión gracias a las observaciones durante el punto ciego. El informe proporcionaba estimaciones de las tasas de producción de gas, mostrando que el objeto liberaba toneladas de dióxido de carbono por segundo durante los periodos de máxima actividad. La casi total ausencia de agua era notable, con límites superiores que indicaban menos del 5% del contenido típico en cometas del sistema solar. El documento describía también las anomalías observadas, la anticola, las pulsaciones de brillo, las características inusuales del polvo liberado,
pero lo hacía con cautela científica. Las explicaciones propuestas eran presentadas como hipótesis a verificar, no como conclusiones definitivas. El tono era el de investigadores que reconocían estar ante fenómenos que desafiaban los modelos existentes, pero que no estaban dispuestos a abandonar el rigor metodológico en aras del sensacionalismo. Sin embargo, había algo en el cierre del documento que resonó profundamente en la comunidad científica internacional. Una frase, casi poética en su simplicidad, que capturaba la esencia de lo que 3I Atlas representaba. El objeto no ha cambiado en absoluto, y sin embargo, todo ha cambiado. Era una declaración que operaba en múltiples niveles. En el nivel más literal, se refería al hecho de que 3I Atlas era exactamente lo que había sido siempre, un fragmento de hielo y roca viajando a través del cosmos. No había revelado secretos tecnológicos ni evidencias de vida extraterrestre. No había demostrado ser una amenaza ni un regalo. Simplemente había pasado por nuestro vecindario cósmico, indiferente a nuestra existencia, siguiendo una trayectoria determinada por las leyes de la física. Pero en un nivel más profundo, la frase reconocía que la experiencia de observar este objeto había transformado algo en nuestra relación con el universo. La astronomía ya no era monopolio de unos pocos. Los descubrimientos ya no dependían exclusivamente de quién tuviera los espejos más grandes. La ciencia, como empresa global, había demostrado que podía funcionar de maneras nuevas e inesperadas. ¿Sabes qué me parece más fascinante de todo esto? No son los datos científicos, aunque son increíbles. No son las anomalías del cometa, aunque son misteriosas. Lo que me fascina es esa frase: nada ha cambiado y todo ha cambiado. ¿No sientes que a veces en tu propia vida ocurren momentos así? Experiencias que parecen pequeñas, pero que después te das cuenta de que lo transformaron todo. ¿Puedes recordar algún momento así? Las implicaciones de lo ocurrido durante el paso de 3I Atlas se extendían mucho más allá del campo de la astronomía. Había lecciones sobre la naturaleza de la colaboración científica internacional, sobre la distribución del poder en la producción de conocimiento, sobre la importancia de la redundancia en sistemas de observación. Durante años, la comunidad astronómica había debatido sobre la necesidad de crear redes de telescopios distribuidas globalmente que pudieran garantizar cobertura continua del cielo. Los argumentos a favor eran convincentes. Objetos transitorios como supernovas, estallidos de rayos gamma o visitantes interestelares como 3I Atlas aparecen sin aviso y a menudo cambian rápidamente. Un sistema que dependa de solo unos pocos grandes telescopios inevitablemente tendrá puntos ciegos, pero los argumentos en contra también tenían peso. Los recursos son limitados. La construcción de muchos telescopios pequeños podría desviar fondos de proyectos de grandes telescopios que tienen capacidades científicas únicas. La coordinación internacional es difícil, con diferentes países teniendo diferentes prioridades y diferentes niveles de inversión en ciencia básica. Lo que el incidente de 3I Atlas demostró fue que esta discusión no era meramente académica. Había costos reales asociados con la falta de redundancia, datos perdidos para siempre que ningún telescopio futuro podría recuperar. Y había beneficios reales cuando la redundancia existía, como quedó evidenciado por la invaluable contribución de los observatorios chinos. El caso también subrayó una realidad geopolítica que muchos preferían ignorar. El ascenso de China como potencia científica ya no era una proyección futura, sino un hecho consumado, en campos que iban desde la física de partículas hasta la exploración espacial, desde la inteligencia artificial hasta la astronomía. Las instituciones chinas estaban alcanzando, y en algunos casos, superando a sus contrapartes occidentales. Para algunos, esto era motivo de preocupación, una señal de que el orden establecido estaba siendo desafiado. Para otros, era motivo de celebración, una demostración de que el progreso científico ya no estaba concentrado
en unas pocas naciones privilegiadas. La ciencia, argumentaban, avanzaría más rápido cuando más participantes contribuyeran a la empresa colectiva de comprender el universo. Amigos, hay algo hermoso en pensar que el conocimiento del universo ya no pertenece a un solo país o continente, que hay ojos mirando hacia el cielo desde todos los rincones del planeta. ¿No te parece que así debería ser siempre? El cosmos no tiene fronteras, las estrellas no conocen de nacionalidades. ¿Por qué entonces deberíamos dividir la ciencia que nos enseña sobre ellas? El propio cometa, mientras tanto, continuaba su camino hacia la oscuridad. A medida que se alejaba del Sol, la actividad de sublimación que había producido su espectacular coma comenzó a disminuir gradualmente. Las temperaturas en la superficie del núcleo, que habían alcanzado valores suficientes para convertir el dióxido de carbono sólido en gas, comenzaron a descender nuevamente hacia el frío extremo del espacio interestelar. Las últimas observaciones mostraron a 3I Atlas como un punto de luz cada vez más débil, su brillo cayendo exponencialmente a medida que la distancia al Sol aumentaba. Pronto se volvería demasiado tenue para ser detectado incluso por los telescopios más potentes, y entonces desaparecería de nuestra vista para siempre. Pero los datos que dejaba atrás permanecerían como un legado duradero. Los archivos digitales que contenían cada imagen, cada espectro, cada medición de brillo, serían estudiados durante años, quizás décadas. Nuevas técnicas de análisis, que aún no existían, serían aplicadas a estos datos en el futuro, revelando quizás detalles que los observadores originales no pudieron discernir. Había algo profundamente conmovedor en esta idea. Un objeto que había viajado durante millones de años, a través del vacío entre las estrellas, había pasado fugazmente por nuestro pequeño rincón del universo. Durante unas pocas semanas, había sido el centro de atención de la humanidad científica, y luego había continuado su viaje eterno, dejando atrás solo los datos que habíamos logrado capturar durante su breve visita. Era un recordatorio de la escala cósmica del tiempo y el espacio, magnitudes que hacen que toda la historia humana parezca apenas un instante. 3I Atlas probablemente existía antes de que la Tierra se formara. Seguiría existiendo mucho después de que nuestra especie desapareciera. Éramos simplemente testigos momentáneos de un fragmento infinitesimalmente pequeño de su viaje. Piensa en esto un momento, amigo. Ese pedazo de hielo y roca ha estado viajando en la oscuridad del espacio desde antes de que existieran los dinosaurios, quizás desde antes de que existiera nuestro propio planeta, y de todas las estrellas y sistemas solares por los que podía pasar, eligió precisamente este momento para cruzarse en nuestro camino. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿O simplemente la inmensidad del universo jugando con nuestras percepciones? El universo continúa su danza eterna, indiferente a nuestras observaciones, pero generoso con quienes tienen la paciencia de mirar. En algún punto lejano del espacio, 3I Atlas sigue su viaje solitario, un fragmento helado de otro mundo que brevemente iluminó nuestros cielos antes de desvanecerse nuevamente en la oscuridad. Sus secretos no han sido completamente revelados. Las anomalías que mostró siguen sin explicación definitiva. Pero esto no es un fracaso, sino una promesa. Cada misterio sin resolver es una invitación a seguir buscando, a desarrollar mejores instrumentos, a formular nuevas hipótesis, a mantener los ojos abiertos hacia el cosmos. La historia de cómo los observatorios chinos capturaron datos durante el punto ciego global será recordada como un momento significativo en la evolución de la astronomía internacional. No porque China haya demostrado ser superior a otros países, sino porque demostró que la ciencia verdaderamente global, con múltiples participantes contribuyendo desde diferentes perspectivas, es más resiliente y más capaz que cualquier esfuerzo aislado. El mensaje final de 3I Atlas, si es que un pedazo de hielo puede tener mensajes, sería quizás este: el universo es poroso, inquieto, conectado de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y a veces, el miedo más profundo no radica en lo que podamos descubrir,
sino en darnos cuenta de cuánto estuvimos a punto de perder por no estar atentos en el momento preciso. Amigos, ha sido un verdadero placer acompañarlos en este viaje por las estrellas. Soy Felipe Suárez y quiero invitarlos a seguir explorando estos misterios del cosmos junto a nosotros. Si esta historia les tocó el corazón, si les hizo mirar hacia arriba con nuevos ojos, les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita para no perderse ningún relato. Y en los comentarios cuéntenme, ¿qué momento de esta historia les recordó algo de su propia vida? Los leo con cariño. Hasta la próxima, amigos míos. Que las estrellas los acompañen.